Aragón Radio, La Torre de Babel. Hoy reflexionamos sobre el sentido de la vida, sobre el tiempo y las decisiones, y lo hacemos con dos enfoques distintos y dos autores que estos días traen nuevos títulos a nuestro estudio. Josean Pastor, que hace un tiempo nos conmovía con El tarro de las luciérnagas, un texto en el que el poeta se ponía en la piel de una niña de 11 años que luchaba por sobrevivir tras un bombardeo en plena guerra civil, presenta ahora Hambre Eterna, un libro en el que juega con aforismos, microrrelatos, prosa poética para construir una reflexión sobre el hombre y el paso del tiempo. Jesús Collado se enfrentó a un cambio vital importante y a una nueva forma de viajar. De aquella experiencia nace Crónica de Acá, un libro que es crónica de viajes y también un viaje al interior de uno mismo, un viaje que Jesús comienza aprovechando un viaje de trabajo y termina con un cambio radical de vida. Los paisajes, las experiencias y sobre todo las personas conforman una crónica tan interesante como divertida, de la que hoy hablamos en La Torre de Babel. Con Ana Vázquez en el control técnico y los saludos de quien les habla, Ana Segura, comenzamos este tiempo dedicado a la cultura que terminaremos, como cada jueves, con la música de Plácido Serrano. La Torre de Babel. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Se expande por todos los rincones de la tierra sin excepción. Devora el páramo a dentelladas, el bosque, la jungla y hasta los jardines de nuestras casas. Las zarzas se adueñan de las dehesas y los cardos ahogan las praderas donde ya no pasta el ganado. Aquel que lo permite se llama tiempo, vil entidad de fauces abiertas, oculto en las haldas del espacio sombrío e infinito. Alumno aventajado de Dios, el tiempo es feroz y sonámbulo, vigía del inframundo, severo e invisible. Dando por hecho que el hombre es mala hierba, existirá también un jardinero, prosélito del mismo Dios o de algún ser más inteligente que nosotros, los humanos, que algún día decida arrancarnos de raíz con sus propias manos. O bien le dará por fumigarnos hasta conseguir nuestra total erradicación. A buen seguro que lo veremos. Y la verdad es sagrada. Pues lo que acaban de escuchar es uno de los textos que Josean Pastor firma en Hambre Eterna, un libro que comienza con un exquisito y certero prólogo que firma Manuel Moyano. Josean Pastor es un autor que siempre nos sorprende por sus propuestas formales, por la forma en que aborda cada contenido. Aforismos, microrrelatos, prosa poética e incluso crónicas se mezclan en las 5 partes de un libro que habla del paso del tiempo y de la propia condición humana. Y así Josean Pastor presenta reflexiones, relatos y poemas que exploran momentos vitales, retos, triunfos y fracasos en casi 200 textos filosóficos que comienzan con una reivindicación de la memoria y cierra con un canto a esta nuestra ciudad, a Zaragoza. Josean, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar otra vez contigo. Y nosotros de tenerte aquí. Bueno, vaya cambio, ¿no? Porque recordaba yo aquel tarro de las luciérnagas en el que te ponías en la piel de una niña de 11 años tras un bombardeo en la guerra civil, y esto es totalmente distinto. Bueno, los dos libros tienen algo en común. Los dos libros iban a ser uno. ¿Sí? Hace 4 años, y cuando decidí pasarlo a gente que yo supongo más inteligente que yo, me dijeron que de ese gran libro, que un poco heterodoxo, podían salir 2 un poquito más enteros. Entonces, bueno, esa persona fue Manuel Martínez Forega, un gran poeta aragonés y amigo, y de ahí extirpamos unos aforismos y salió El tarro de las luciérnagas. Y este libro que hoy presentamos, que es Hambre Eterna,
después de haber estirpado o tajado esas ramitas, esos brotes verdes, como se llama hoy en la economía, para hacer el libro anterior, pues he tenido que reescribirlo para darle un sentido y que no quede cojo. Entonces, bueno, como quiero seguir escribiendo relatos, porque es una parte de la literatura que yo admiro, cuentos, relatos, pues voy a empezar por este librito, que son micro relatos, pequeñas historias con personajes reales, pero cargadas de ficción, claro está, y del que me siento bastante orgulloso. También del prologuista, Manuel Moyano, del que he leído casi todos sus libros, y que Luis Alberto de Cuenca dice que es el Stevenson español, nada menos. A mí el prólogo me ha dejado fascinada, de verdad, me parece impecable. Claro, son 5 partes distintas, comienzas con... Bueno, lo que hemos escuchado al principio era uno de los entremeses, tienes sonatas, estudios, y termina el libro con otras 2 partes, fugas y divertimentos. Sí. En estos divertimentos, que sí que es cierto que a lo mejor es la parte más parecida a lo que sería un microrrelato o un cuento, hay algunos, como por ejemplo Las bondades de Sulaimán, que ponen los pelos de punta. Sí, bueno, eso fue un relato con el que participé, ahora no recuerdo cómo era el título del concurso, sobre violencia de género. Era un microrrelato muy cortito, pero del que poco a poco, al acercarme a él, he ido haciendo una pequeña historia, una pequeña película, por así decirlo. Y bueno, sí, soy bastante cómico en algunas partes, pero cuando hace falta ser serio y hacer explotar una carga de profundidad al lector, pues eso me interesa mucho, porque ahí sí que me he distanciado del personaje y me he dedicado a describir una situación real. Que cierras con un giro muy efectista. Bueno, sí, a fin de cuentas también me gusta el realismo mágico y he leído también mucha literatura sudamericana que yo creo que es de las más importantes del mundo, y cómo no, Gabriel García Márquez, hablando de realismo mágico. Y bueno, dentro de haber querido mostrar una esperanza, el relato es trágico y no vamos a contar de qué va, quiero hacer que el lector se quede un poco descorazonado. Lo consigues, ¿eh? Lo consigues. Bueno, vamos a hablar de el resto de este Hambre Eterna. Tú nos comentabas al principio que este libro es fruto de una primera versión purgada, reescrita, repensada. Sí. Y lo primero que llama la atención precisamente es la estructura del libro, es decir, lo pensada que está esta estructura. ¿Tú qué querías hacer? Bueno, yo solo quiero escribir. Quiero llegar a la novela de aquí a 5 años, pero es verdad que mucha gente me dice, pero otro libro, y cuando acabes, y ya ahora has empezado otro. Vamos a ver, yo tengo empezados 3 o 4 libros desde hace ya bastantes años. Una cosa es que duerma en el cajón de los justos, vaya tomando más notas, vaya tomando información, y de repente, por cuestiones que yo no puedo definir ni controlar, uno de ellos empieza a salir a la luz, toman vida propia. Entonces, todos estos relatos, por una de estas cuestiones que no puedo definir, empezaron a tomar vida propia, y en cuanto les di por así decirlo, vi un guión en ellos que se podían cortar y pegar de una forma de libro, pues me decidí a ello y le metí unas cuantas horas más y tuve la suerte de que encima me lo editaron. Eso te iba a publicar porque cambias de editorial con este libro. Sí, bueno, yo hasta ahora he publicado en la editorial de Madrid, pero por supuesto yo he mandado a editoriales zaragozanas y aragonesas, pero bueno, he tenido la suerte de que este año por fin puedo editar con una editorial zaragozana que es Interludio, que son los de Pregunta Ediciones, Reyes, y bueno, vamos a ver qué tal nos va. En principio la edición a mí me encanta. Es muy bonita, está muy cuidada. Vamos a ver qué recorrido tiene. Bueno, Reyes y David cuidan muchísimo a sus autores. De momento, lo más próximo es que presentas el libro mañana a las 7:30 en la FNAC. En la FNAC, sí. ¿Cómo va a ser la presentación? Porque seguro que no va a ser una presentación convencional. No, pues mira, ¿qué vas a hacer? A día de hoy, a estas horas, todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Y hemos tenido tiempo, pero
Si estoy un poco espeso, querría decir que llevo un trancazo encima, que llevo unos cuantos paracetamoles y la verdad es que voy un poco que no sé lo que Claro, digo. los oyentes no nos ven, pero yo tengo a José sentado en el otro extremo del estudio para que no me contagie. Bueno, entonces, sí que va a haber un preludio musical de mi hija que toca el piano. Va a haber una lectura de estos pequeños relatos por parte de Ana Esteban y Emilio Larruga. Y va a presentar el libro junto a mi persona, Pepe de Uña, que es escritor, y María Ángeles Naval, que es profesora de literatura de la Universidad de Zaragoza. Esperemos que no sea una presentación, como todos sabemos, demasiado formal, y que sea un impasse de preguntas y de chistes y de zascas, esperemos, y que la gente se vaya por lo menos divertida. ¿Cómo hay que leer Hambre Eterna? Pues con pasión. Con pasión. Hay que buscar un poquito de silencio, eso sí. Y como son pequeños relatos, yo creo que son bastante digeribles. E insisto, intento meter un pequeño concepto en cada uno, una pequeña idea, que no sea que no parezca que estamos leyendo una revista. A poquitos, ¿no? Me parece a mí que hay que leer el libro. Bueno, coger, leer uno, dejarlo, leer otro. Bueno, eso como cada uno quiera, cada uno es muy libre de leer como quiera, pero sí, podría ser. Hambre Eterna de José Pastor, con un prólogo de Manuel Moyano, editado en Interludio por Pregunta Ediciones. Se presenta mañana viernes a partir de las 7:30 en la FNAC, en el Coso, en Zaragoza. Estás ya ya nos has dicho que asoma la cabeza ya el siguiente proyecto. Sí, claro. El siguiente va a ser, no digo el título, pero lo tengo ya, y ese por fin es mío. Y va a ser también de microrelatos. Pero también auguro que el tercero sí que serán de relatos ya a los Ray Bradbury. Vamos a ver, sí. Relatos 30 páginas. Intentaré meter algo de ciencia ficción, no gratuita. Y bueno, pues un tema que me gusta. E insisto, en la presentación serviremos un vino de Tierra Amante. Hay aquí un pequeño... Exacto, exactamente. Un pequeño relato que habla del vino de Tierra Amante. José, ya para terminar, yo te voy a pedir, porque yo creo que este libro hay que, lo que yo decía, hay que cogerlo, dejarlo, saborearlo, que elijas uno de los entremeses y nos lo leas para terminar. El que tú quieras. Vamos a pedirle a Ana que nos mantenga el fondo musical, y de entre todos los entremeses que aparecen, que son a menos que 28, te pido un entremés porque son los más breves, sí, pero el que a ti te parezca, el que tú quieras, te vamos a pedir que nos leas. ¿Tienes tú alguno que has elegido? El que hemos escuchado al principio. El que hemos escuchado al principio, el de Maleza, vamos el que quieras. 9. Amantes, por ejemplo. Comienzo ya. Aquellos enamorados que se saben correspondidos tendrán la suerte de abandonar este mundo creyendo en la armonía de la sociedad a la que pertenecen. Una sociedad amable, equilibrada, lánguida y dadivosa. Pero ay de aquellos amantes que jamás fueron correspondidos. Quedarán clavados de por vida en la cruz del desconsuelo y matarían, sin apenas dudarlo, al Dios que los convirtió en juguetes rotos y burló de tal manera sus esperanzas. Aquel Dios bromista y risueño que todavía hoy retumba en sus pensamientos. Empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único
envejecer, morir.